Bueno chicos, este va a ser un repaso sobre el simple present, el presente simple. Primero vamos a comenzar viendo cuándo es que lo usamos. When do we use it? Vemos que lo usamos cuando hablamos de un hábito. We see it when we talk about a habit or an unchanging situation, o una situación que no va a cambiar en el presente cercano, ¿no? Puede cambiar en el futuro, quizás sí, no ha sido así desde siempre, quizás, pero no va a cambiar en ningún futuro cercano. Luego, we have a general truth, una verdad general. Es algo que quieras o no, es verdad. Por ejemplo, que el agua se congela a 0 grados centígrados o que Perú está en Sudamérica. Para eso también usamos simple present. También tenemos repeated actions, cosas que hacemos todos los días. Por ejemplo, antes podríamos decir I take the bus every morning. Yo tomo el bus todas las mañanas. También vemos que lo usamos cuando hablamos de instrucciones. Por ejemplo, puede ser la instrucción de un juego, una receta, la instrucción, el manual de cómo usar el televisor o alguna de esas instrucciones. También usan presente simple. También usamos presente simple cuando hablamos de una dirección. Por ejemplo, si es que estás perdido y abres tu navegador y le dices dime cómo llegar a tal punto y te dice aquí voltea a la derecha, después a la izquierda y toma este bus. Todo eso te lo va a decir en presente simple. Ya vamos a verlo en los ejemplos más adelante. Luego vemos que también se usa para fixed arrangement. Esto significa citas previas. Vamos a ver ahora las oraciones afirmativas con el simple present. Aquí vemos que cuando tenemos he, she o it, nosotros le añadimos una es o una es al verbo. Cuando ese verbo que tiene he, she o it termina en una ch, en una ss, en una esh, en una o, x o zz, cuando termina en alguna de estas añadimos es en vez de solamente s. Por ejemplo, aquí el verbo es watch, pero vemos que termina en una ch. ¿CH está en la lista? Sí. Entonces, en vez de poner solamente la S, ponemos ES, watches. Aquí tenemos el verbo miss. Vemos que termina en una doble S. En la lista decía que la doble S también estaba incluida. Entonces, ponemos una ES. La siguiente palabra, el verbo es wash. Vemos que wash termina con una SH. Como termina en una SH y esta estaba incluida dentro de la lista, acaba con un ES. Recuérdense, esto es solamente cuando usamos he, she o it. Luego vemos más ejemplos. Aquí tenemos go. Termina en una O, por lo que va una ES. Luego fix termina en una X, por lo que va fixes. Y por último tenemos el verbo vas, pero como vemos que termina en una ZZ, le añadimos una ES, bases. Ahora vamos a ver cómo formar las oraciones afirmativas. Cuando nosotros tenemos I o you, solamente ponemos el verbo y el complemento. El complemento es todo lo que quieras decir, ¿no? Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Pero cuando ponemos I o cuando ponemos you, simplemente ponemos el pronombre I o you, ponemos el verbo y el complemento y ya queda listo. Si es que nosotros usamos we, you o they, también solamente ponemos el verbo
Luego añadimos el complemento y ya está listo. No tenemos que hacer nada más. Pero como ya vimos acá, cuando tenemos he, she o it, el verbo se le añade s o es. Vemos en qué termina el verbo para saber si es que le ponemos una s o una es y luego ya añadimos el complemento y ahí terminaría la oración. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Este ejemplo es con drink. Aquí vemos que el pronombre es I, el verbo es drink y lo blanco sería el complemento. I drink tea at breakfast. Yo tomo té en el desayuno. Esto podría considerarse un hábito, por lo que usamos presente simple. I drink tea at breakfast. Luego, aquí tenemos otra vez I, que es el pronombre, work, que es el verbo, y luego el complemento. I work in Peru. Yo trabajo en Perú. Esto podría ser una situación que no va a cambiar, ya que igualmente voy a seguir trabajando en Perú. Ahora tenemos you live in Peru. Esto de aquí vemos la flechita está apuntando hacia Perú. El pronombre es you, por lo que el verbo se deja igual y ya luego viene el complemento. Ahora vemos you take that route and then, y ahí ya le comienzo a explicar la ruta. You es el pronombre, take es el verbo. Como el pronombre es you, no le ponemos nada. Entonces take es el verbo y luego el complemento. Y aquí le señalan la ruta y todo. Ahora vemos he, pero cuando teníamos he, nosotros teníamos que añadir una s al verbo. Entonces aquí ya habíamos añadido la s. Entonces queda he works in a music studio. Vemos la flechita que está indicándolo a él. He works in a music studio. Él trabaja en un estudio de música. Luego tenemos he play. Pero aquí vemos que es he, por lo que le añadimos la s al verbo. El verbo es plays. He plays the guitar. Él toca la guitarra. Luego vemos que aquí tenemos una oración con she, ella. El verbo es go, pero como la última letra es una O y la O está añadida en la lista, se le añade una ES. She goes to the beach every month. Ella va a la playa todos los meses. Luego, la siguiente oración con she es she wakes up at 5 a.m. Vemos que aquí el verbo es wake, pero como nosotros estamos usando she, revisamos la última letra, es una E, entonces no, solamente ponemos una S. She wakes up at 5 a.m. every day. El siguiente ejemplo es con the dog. The dog likes to run in the garden. Pero aquí podemos cambiar the dog por it. It likes to run in the garden. Entonces, like es el verbo. Pero como es it, nosotros le añadimos una S. It likes to run in the garden. Y aquí tenemos, ven, el pronombre, el verbo, la S, porque tiene un it, y luego todo el complemento. Ven, aquí tenemos el it, que es pronombre, el verbo, que es like, la S, porque el pronombre es un it, y luego el complemento, que es to run in the garden. Luego vemos English class starts at 9:30 a.m. Las clases de inglés comienzan a las 9:30 de la mañana. Ahora, ¿cómo podemos reemplazar English class? Lo podemos reemplazar con it. It starts at 9:30 a.m. Comienza a las 9:30 de la mañana. Los lunes y los martes. Luego tenemos we brush our teeth. Aquí vemos que we es el pronombre, por lo que el verbo no se le agrega nada más. Brush queda igual. Luego el complemento, our teeth. We brush our teeth. Nosotros nos cepillamos los dientes. El siguiente es we eat lunch. El siguiente es we eat lunch.
we es el pronombre, por lo que al verbo se le deja igual it y pasamos al complemento, que es todo lo que quieres decir. El siguiente es they do their homework. Ellas hacen sus tareas. Aquí vemos it's they. Como es un they, nosotros ponemos un do. Y ya por último tenemos they work in a veterinary clinic. Ellos trabajan en una clínica veterinaria. Vemos aquí el pronombre es they, por lo que el verbo sigue igual y ya se le agrega el complemento. Chicos, recuerden, el verbo solamente cambia cuando va he, she o it. Ahí se le agrega una S o una ES dependiendo de la última letra de la palabra. ¿Ven? Como ya lo habíamos visto, aquí works, plays, porque tiene con he. Igualmente con she goes. ¿Por qué goes y no goes? Porque aquí la última palabra, ¿por qué go y no goes? Porque aquí la última letra es una O, por lo que va una E, goes. Igualmente aquí, she wakes, y se levanta. De la misma forma en it likes, con la S. ¿Por qué? Porque aquí termina en una E. Igualmente starts, porque termina en una T. Chicos, no se olviden, es súper importante esto. I y you van solamente con el verbo, que se deja igual. We, you, they, también el verbo se deja igual. Solamente con he, she o it se le añade una S o ES. Y solamente se le añade a he, she o it una S o una ES, como ya vimos. Entonces, con esto terminamos el repaso de oraciones afirmativas. Y estén atentos que el siguiente va a ser de oraciones negativas y preguntas.